Yo me llamo Jack Brown y esto es el Plan Cóndor. Según nuestro reporte y nuestra investigación, el Plan Cóndor fue un plan creado por los diferentes dictadores de los diferentes países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, etc. Estos países fueron ayudados por la CIA de Estados Unidos, a quien solo le interesaba el dinero y lo que pasaba. Lo único que hacía era financiar para morir. Su principal objetivo era eliminar a la izquierda opositora, que era una facción informal de la Unión Soviética, de todo este conflicto que había surgido por la Guerra Fría, etc. Se le llama Plan Cóndor en clave porque es llamado un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencia de América del Sur. Este plan buscaba impulsar un nuevo modelo económico, donde las principales áreas que serían afectadas o, por decirlo así, beneficiadas, serían las más comunistas y las que tuvieran mayor poder material. Este plan fue ideado en una reunión que se dio a cabo en Santiago de Chile entre Manuel Contreras y Augusto Pinochet. El Plan Cóndor se dio en 3 fases. Primera, crearon la base de datos para intercambiar información y cooperar con los servicios de inteligencia. Segunda, comenzaron una operación donde se buscaban simplemente al personal ingresado en la base de datos. Esto era diferente en cada país. 3. Ya la tercera y última fase es cuando empiezan a enviar de diferentes países a matar a los líderes políticos que podían dañar este plan. Eran en diferentes partes, no principalmente en los países de los que se hablaba, como por ejemplo estaban en partes como Europa o en exteriores de los otros países. Se puede decir que hubo una cuarta fase, aunque no fue contada como una fase, porque eran como unos pequeños grupos que creaban que no estaban con los países y lo que hacían era intentar eliminar los terroristas de otros lugares y pues era su plan principal. Por eso no fueron agregadas en las fases. Segunda pregunta, ¿cuál es el origen y las causas del Plan Cóndor? Primero hablaremos sobre el origen de la Operación Cóndor. Es creada por dictaduras de Sudamérica. Tiene el fin de aniquilar y perseguir el comunismo e implantar nuevas políticas neoliberales. Esta operación pretendía acabar con todo lo que se considerara un riesgo para las políticas liberales. Mediante dicha operación, intercambia información los países integrantes, lo que le permite cumplir con su objetivo. Ahora, las causas son 5. Primero, el deseo de reprimir a todo el que se oponía a la política dictatorial. El dictador daba la orden de aniquilar a todo aquel que no estuviera de acuerdo y se opusiera a sus mandatos y a sus leyes. Segunda, eliminar los enemigos políticos, pues no podía haber otro partido. Todo aquel que fuera militante del comunismo era perseguido por los países miembros de esta operación. Tercera, la intención de introducir una política neoliberal, expandir los ideales y políticas capitalistas. Cuarta, lucha contra el comunismo y evitar su expansión, evitar que el comunismo creciera por toda la región. Y ahora la quinta, intercambiar información relacionada con los subversivos. Mediante el sistema de comunicaciones avanzado y centros de inteligencia, todos los países miembros de dicha operación compartían información que le daba la potestad de espiar, detener, interrogar o torturar a sus objetivos. Estados Unidos, para seguir dominante en la región, financió esta operación, apoyando y fortaleciendo al ejército latinoamericano, ya que no podía emplear la intervención militar porque la opinión pública estaba en su contra. Estados Unidos necesitaba aliados para expandir sus ideales y al mismo tiempo exterminar con el comunismo. Además, necesitaba vigilantes para proporcionar mayor seguridad a su proyecto. También necesitaba recuperar la confianza que se había perdido en la guerra de Vietnam y en la revolución socialista en Cuba. Primera consecuencia, como el objetivo principal del Plan Cóndor era eliminar a todas las personas que se opusieran o que intentaran cambiar esa ideología, entonces hubo una muerte masiva de políticos, líderes sociales, personas importantes, por decirlo así, que pudieron haberle hecho daño a este plan. Segunda consecuencia, se dice que hubo más de 40.000 o 50.000 muertos en esta operación.
Entre ellos estuvieron civiles, políticos, como ya dije, y diferentes tipos de personas. Y lo más triste es que todas estas personas no pudieron ser enterradas en su propio país, porque la mayoría fueron encontradas en otros países, en otros destinos en los que no podía llegar su familia. Número 3. Lo que pasa fue que después de esto toda la gente quedó como muy así alerta a que no volviera a pasar, y todos los países quedaron resentidos con lo que había pasado, aunque yo había terminado. Entonces lo que hicieron fue que todavía siguieron vigilando a los políticos, que en este caso están como relacionados con todo lo que había pasado y habían sobrevivido. Los estuvieron vigilando durante mucho tiempo, y esto mantuvo mucha tensión en la sociedad. Ya por último tenemos el Plan Silencio. El Plan Silencio fue un plan que se creó con el fin de eliminar cualquier tipo de investigación o evidencia que haya quedado del Plan Cóndor, por lo cual cualquier persona que tuviera algún tipo de razón que pudiera incriminar algún país o así, iba a ser asesinada.